Muy buenas a todos, bienvenidos una tarde más a este directo. Agradeceros a todos los que estáis aquí, pues que últimamente la oferta de directos es tremenda, se nos está yendo de las manos. Esta tarde he visto, no sé si eran, eh, aquí te tengo, Juana. No sé si había 18 directos, ¿no? O sea, creo que se nos va un poco de las manos esto. Y bueno, ¿Qué tal, ¿cómo estás? Ismael? Buenas Muy tardes, buenas. bien, bien. ¿Qué tal? ¿Todo? Todo bien, no nos podemos quejar, la verdad. ¿Por casa todo en orden? Todo en orden. De salud todo bien y por suerte lo que es el trabajo sigue todo bien. Estamos activos y va la cosa bien. Perfecto. Pues oye, de eso se trata, ¿no? Que es lo importante, aguantar en estos momentos. Así que paciencia es lo único que nos queda y luego ya vendrá el tiempo de ser fuerte, pero ahora de momento paciencia. Nada, agradecerte que compartas este ratito con nosotros, que últimamente la oferta de directos se nos ha ido de las manos. Hoy veía 17 directos, ¿sabes? Y era como, ¡puf! Madre mía. Eh, Pues que, que, que hemos pasado de la no información a llegar a los tiempos de una información masiva. Y me hace mucha ilusión tenerte aquí, pues por muchas razones, pues porque al final somos paisanos, porque al final sí, yo soy un defensor de mi patria manchega y sobre todo de mi patria conquense. eso es. Y con gente como tú es un orgullo, ¿no? Poder sacar pecho, ¿no? De vez en cuando. Pues sí, la verdad es que en primer lugar agradecerte la invitación y decirte pues lo mismo, que para mí es un placer el poder compartir contigo este momento y además, como bien dices, paisanos que somos, que no es fácil coincidir en esta situación. Donde hay muchos conquenses por ahí sueltos. Sí. Además, yo indagando un poco en tu historia es maravillosa porque tú tienes una historia, tú desde súper jovencito te has querido dedicar a esto, ¿no? O sea, esto de la viña y del viñedo. Pues fíjate, si te cuento realmente cómo fue la historia, pues con 14 años acabas la EGB y yo no quería hacer el BUP de toda la vida ni el COU porque no entendía cómo estudiar 4 años sin saber tu futuro. ¿Para qué? Depender de una nota de selectividad. Y bueno, pues decidí trabajar el viñedo de la familia hasta que de repente encontré en una oficina información sobre la Escuela de Viticultura y Enología de Requena y con 14 añitos, pues comencé lo que entonces era el FP. No les prometí mucho a mis padres, les dije que probaría porque me parecía interesante por el vínculo que tenía con el viñedo, etcétera, y la curiosidad de saber qué pasaba con nuestras uvas cuando se transformaban en vino, cómo se transformaban. Y bueno, pues hasta los 18 años que terminé de estudiar en Requena. Joder, además la escuela de Requena ha dado grandes enólogos, ¿no? En este país. Pues sí, Es porque una... además es una coincidencia. Bueno, sí que es cierto que en aquel tiempo es una escuela fabulosa en cuanto a preparación, a historia, trayectoria y enólogos como Raúl Pérez, el amigo Raúl Pérez, Javier Ausas, Mariano García. Yo coincidí con su hijo Eduardo, estudiando allí en Requena, en la misma promoción. Y la verdad es que sí, yo tengo muy buenos recuerdos de esta escuela. Qué guay. Claro, porque tú, o sea, tú decides irte a Requena a estudiar, pero en casa tú siempre has visto lo que es una viña, un viñedo y habrás sufrido como todas las vendimias. O sea, Sí, una familia de viñedos. yo recuerdo mis exámenes de prácticas de viticultura en Requena de poda, examen de poda, y claro, yo realmente estaba ya cansado de podar, incluso aunque no fuese tal, yo ya sabía llevar el tractor en la viña, trabajar en el viñedo, casi todos los trabajos me los había enseñado ya mi padre, un poco la tradición de la zona. Sí, sí, porque en la zona, fíjate que yo soy de esta zona y yo vengo de una familia evidentemente de agricultores. O sea, yo en casa, el abuelo siempre ha tenido viñas, viñas, pero a mí cuando me dice la gente, jo, qué suerte, vienes de una familia de bodegueros. Digo, no, yo vengo de una familia de viticultores, que es Uh -huh. diferente. Porque Sí, la marca, ese concepto, yo creo que es súper importante marcarlo. No es lo mismo dedicarte a hacer vino que dedicarte a cultivar uva, ¿verdad? exactamente, exacto. Yo conocía muy bien lo que era la Oval en cuanto a viticultura, mi zona, tradición, porque como te digo, me lo había inculcado mi padre, pero también tengo que decir que después de volver de Rioja en 2005, cuando decido empezar mi bodega, tengo que decir que era como un extraño en mi zona, porque no tenía una referencia de Boval de Manchuela a la que acogerme, nunca habíamos tenido bodega, y bueno, pues fue un poco al principio
pues llevarte por tu intuición, por lo que habías aprendido fuera, los vinos que a ti te gustaban, pero no había una tradición, como bien dices, vitícola a escala pequeña no es fácil, no era fácil. Porque a ti hay un nombre que te marcó mucho, ¿no? Era el señor Pablo de Guzquiza, ¿no? Sí. Una persona que marcó mucho carácter en ti. Jo, además, es un lujo, ¿no? Poder trabajar con Telmo porque, vamos, no sé cómo se organiza Telmo, pero al final Telmo trabaja en tantas zonas que yo creo que puedes ver un abanico, como seas inquieto, de zonas, de cultura del viñedo, de cultura de elaboración, que es increíble, ¿no? Eso a ti te sirvió, claro, fue como tu... Pues yo sinceramente, a fecha de hoy me siento una persona muy afortunada y una de los grandes momentos que yo he vivido o a los que tengo mucho que agradecer fue en el momento que comencé a trabajar con ellos, porque además, como tú bien dices, al final yo creo que los valores, las personas se crean en casa, pues eso, la capacidad de sufrimiento, de esfuerzo, de confianza, pero luego necesitas tener un pelín de suerte y caer en manos de gente que te cree unas bases, unas maneras de tal, como puede ser Pablo Eguzquiza. Y más en un momento que Compañía de Vinos Telmo Rodríguez, yo empecé en 2001. Ellos era cuando realmente Compañía de Vinos empezaba a forjarse. O sea, lo empapabas todo directo de Pablo y de Telmo. Fue como mi universidad real, fue esa. Sí, sí, qué pasada, qué pasada. Claro, 2001 empiezas con ellos y en 2004 decides volver a casa y elaboras tu primer vino, ¿no? En Que fue... 2004 lo que hago es, bueno, Pablo me da 2 o 3 barricas suyas, de las que usábamos en Rioja, me dijo, llévate las que quieras, tal. De hecho, Pablo estuvo viendo mis viñedos en 2004 con mi familia, estuvo en casa y todo, y yo hice 3 barricas. Un poco, pues, mi intuición y lo que se hacía. O sea, el despalillado 100%, una barrica, otra barrica de mitad despalillado, mitad uva entera con raspón, y otra, que era un poco lo que yo pensaba, 100% raspón. Hice 3 barricas en 2004, pero como para ver, sin empezar la bodega. 2005, hace una semana hicimos el 15 aniversario de constituir la bodega en 2005, el 17 de abril de 2005. Que además tengo apuntado que el 2005 hicisteis apenas 10 barricas solamente, ¿no? Eran 12 barricas y era 10 barricas de casilla, que por cierto estoy tomando una casilla 2008, un poco, y PF, que hicimos solamente una pequeña parte de PF, que fueron 2 barricas, y luego Kloslogen, que sí que hicimos en total unas 17.000 botellas, 10.000 de Kloslogen, unas 10 barricas de casilla y 2 de PF. Joder, o sea, yo de todas formas, algo que siempre me ha llamado mucho la atención en estos proyectos tan pequeñitos, joder, yo como vengo de la zona y sé cómo nuestros mayores entienden la zona, la comprenden, ¿cómo fue ese paso de que de repente llegas en el 2004 y sobre todo ya en el 2005, que es el gran salto, y le dices a tu padre, papá, voy a coger estos viñedos y voy a empezar a trabajar de otra manera? Claro, porque la viña entiendo que la has tenido que reconducir de una manera muy diferente de lo que se hacía antes en casa, o ese paso fue más fácil, y sobre todo, ¿cómo se entiende en casa? Porque eso tuvo que ser ¿qué? Pues la Hacer verdad muy es loco. que, fíjate, yo creo que hasta los últimos años, realmente, en los últimos años, cuando más me he acordado de ese momento, del riesgo que corrimos todos, sobre todo mi padre, y bueno, pensar que yo entonces tenía 23 años, fue 2 días antes de cumplir 24 años. Entonces, claro, que tú llegues, como yo llegué, nosotros teníamos 13 hectáreas, la familia, y mi padre tenía un camión y hacía transporte entre semana y los fines de semana trabajamos el viñedo él y yo. Incluso cuando yo trabajaba con Telmo, sábados y domingos al viñedo, etcétera. Entonces, el camión no era rentable, él tenía que madrugar a las 4 de la mañana, era un ritmo que no. Y le dije, mira, yo creo que soy capaz de, un poco por lo que yo ya había trabajado con ellos en Toro, Ribera, Rioja, Málaga, Alicante, etcétera. Digo, yo creo que soy capaz de poder coger este viñedo y poco a poco comenzar a hacer vino de una manera muy humilde, con 2 tinas muy antiguas que compré de segunda mano, barricas usadas, un poco así. Y ahora lo pienso y digo, si mi hijo, y luego en una zona donde no hay tradición de este tipo de proyectos, ¿sabes? Porque en Rioja Alavesa hay más cosecheros, familias, bodegas pequeñas. Digo, si mi hijo me llega con 23 años y me dice, pues además tuvimos que avalar con el viñedo de la familia para que nos dieran un crédito de 60.000 euros.
y una nave de alquiler, comprar todo, embotellar. Y yo le dije, digo, si sale bueno el primer año y lo vendemos, podremos hacer el segundo. Si no, no va a haber más dinero. Y bueno, pues sí es cierto que con 23 años tienes una energía que no vuelves a tener esa. Y además me considero, soy un poquito optimista, cabezota, con carácter. Creía que podía conseguirlo y bueno, aquí estamos. Tío, además la gente de los pueblos, yo siempre digo que están hechos de otra pasta, totalmente diferente. Claro, porque, y otra cosa que a mí siempre me llamó la atención, porque tú originalmente eres de Iniesta, Sí, pero como que en Iniesta no os pudisteis instalar, os tuvisteis en Iniesta. exacto, exacto. O sea, yo, al final yo con estas cosas no las llego a entender, estas burocracias de las denominaciones de origen. Os vais de Iniesta porque Iniesta no la ampara la de Manchuela. No fue nada de eso, fue un tema político. Fue un tema, la DEO no tuvo culpa en eso, no. Fue un tema político, fue algo muy triste, pero que ahora mismo, bueno, pues ahora mismo estoy muy contento en el pueblo en el que estoy. He conocido a mucha gente, me han ayudado mucho en todo lo que han podido. De hecho, por eso la nueva bodega está construida en este pueblo y les debo muchísimo a ellos. Lo otro fue, al contrario, lo otro fue algo un poco triste para gente joven que quiere iniciar algo en su propio pueblo, como era nuestro caso. Después de tener una nave alquilada desde marzo, me dijeron que todo era correcto y en agosto me dijeron que por 50 metros estaba fuera del casco urbano y la parcela no reunía los metros que exigía la normativa. Pero me lo dijeron a 10 días de meter uva, finales de agosto. Con el crédito firmado, las viñas fuera de la cooperativa, porque me hicieron sacar todo el viñedo fuera, no me dejaron mantener parcelas dentro. Y recuerdo como si fuese ayer, era un viernes con los amigos y habíamos tomado unas cuantas botellas de vino y recordé por una carretera que pasaba cuando venía con Telmo de Toledo, de San Martín de Valdeiglesias, de Madrid, que había una nave que se alquilaba. Y recuerdo a las 4 de la mañana cogí el coche, cogí el número de teléfono y al día siguiente llamé. Y en una semana habíamos cambiado las cubas, las barricas, los depósitos, la prensa. Y en Villanueva de la Jara fue al contrario. Fui al ayuntamiento y me dijo, relléname este folio y empieza mañana. Joder, o sea, al final, eso sí que es un reto. Sí, ahí sí lo pasé bastante mal antes de empezar. No tendrá nada que ver tu vino reto con eso, ¿no? Reto era por el propio vino, porque yo en mi zona creía mucho en los tintos y muy poco en los blancos. Porque la parte que yo conocía de blancos, bueno, era cuando entraba la influencia de los Sauvignon Blanc, primeras plantaciones de Chardonnay, también esa influencia de la cercanía con la de Ocava de los macabeos, que funcionan muy bien en nuestra zona, pero yo quería algo, estaba seguro que tenía que haber algo más puro, más de Manchuela, más antiguo, más ligado a la zona. Y no quería un blanco que oliese a piña, a melocotón, a albaricoque, a melón. Quería un blanco que oliese a Manchuela, a suelo, a terroir, a personas, a tradición. Y hasta que en 2010 encontré esta variedad tan fabulosa como es la albilla, que queda tan poquito, pues me propuse crear un propio, para mí hacer un buen blanco o un blanco interesante, no voy a decir bueno, porque para eso están las opiniones, para hacer un blanco interesante era un reto personal mío. Como consumidor de blancos, que soy un gran consumidor de blancos y me fascinan, vaya. Qué guay, mira, yo voy a enseñar a ver si soy capaz, esto es la tecnología, aquí tenemos, pum, lo que estoy bebiendo, no sé si conoces, se llama La Madura. Es un vino que viene, esto es un vino que es muy curioso, esto es una merseguera 100% y está muy cerquita donde estás tú, porque ¿Sí? está muy cerquita, está entre Chelva y Yesa y está en ¿Sí? una zona que se llama el Valle de Aillas, una zona muy chica de 1000 metros. Y esto es una producción minúscula, son 1000 botellas, ¿Sí? está añada 2014. Y esto es un viñedo de más de 80 años a 1000 metros, y es una merseguera. Fíjate que cuando abres la botella, la vi esta mañana y dije, está tímido, esto está súper inexpresivo. Pero ahora se ha vuelto punzante, pero a la vez graso y me está dejando Esa loco. zona es muy interesante porque creo que eso está cerca de lo que es Alpuente, creo que se llama, o cómo se llama. Exacto, sí, sí. Y yo conozco ahí gente y hay mersegueras, de hecho he hablado con gente ahí porque me parece muy interesante,
son suelos más bien pobres, donde el viñedo expresa mucho, extrae mucho del suelo, y luego la altitud que tiene, es, como tú bien dices, es una zona totalmente, aun siendo mediterráneo, es una zona muy, muy peculiar en cuanto a la altitud y frescura. Porque la Manchuela, vamos a hablar un poco de la Manchuela, porque mucha gente conoce la Manchuela. Bueno, vamos a reconocer que muchas personas la descubrimos, incluso yo siendo conquense, la descubrimos gracias a Víctor de la Serna y ese proyecto que inició hace muchos años, que yo creo que fue posicionar una zona que estaba prácticamente olvidada, pero que históricamente incluso tuvo denominación de origen, tengo entendido. Que fue, hubo ahí un pequeño conato, si no me equivoco, lo tengo apuntado, entre el 66 y los años 70, hubo ahí como 4 años de deo, pero luego los trámites se disolvieron y otra vez cayeron otra vez en el olvido. Cuéntanos, la Manchuela, dibújanos un mapa de la Manchuela, porque es la meseta dentro de la meseta, casi. Pues, hombre, para mí, como tú bien dices, Víctor de la Serna la puso muy, muy en el mapa, ha sido un gran embajador de la zona, nadie tiene duda. Manchuela yo creo que ha estado siempre un poco en tierra de nadie. No tiene nada que ver con Mancha, con el centro de Mancha, ni por clima, ni variedades, pero a la vez, tanto políticamente como tal, se quedó ahí. No llegó a entrar como Utiel Requena, que somos vecinos y tenemos casi muchas más cosas en común en cuanto a tradiciones, variedades de viñedo, variedad de uva, etcétera. Entonces yo creo que se quedó ahí un poco perdida. Y luego, pues también es cierto, un poco que hay que decir claramente, es una zona donde se produce mucha uva, aunque es una región pequeña, hay muchísima tradición vitícola, se produce mucha uva, pero comercialmente nunca no se ha trabajado, no se ha explotado, porque Utiel Requena siempre ha sido mucho más conocida comercialmente, en embotellados, etcétera. Nosotros hemos sido un poco una despensa, un almacén de vino, que hemos servido a muchas zonas, a muchos países, y que nunca hemos un poco tenido la confianza, que es algo que yo aprendí muy bien de ellos, de Telmo y de Pablo. Trabajaban en 13 zonas, o sea, defender 13 zonas, tienes que tener confianza en ellas. Y al final cada zona tiene una parte bonita, una parte buena y una parte interesante. Y yo tenía claro que de Manchuela también tenía que tener esa cara, esa parte interesante y bonita. Y yo creo que faltó un poco eso, esa confianza. Porque no porque sea mi zona, porque he trabajado en varias, en muchas, tengo que decir que es una zona climatológicamente muy privilegiada, porque tenemos una influencia mediterránea que los veranos nos hace tenerlos un poco frescos, más frescos por la noche, tenemos la influencia del solano, agostos con noches frescas, y luego además tenemos una altitud muy buena. Por ejemplo, mis viñedos van desde, los viñedos de Reto son los de menos altitud, pero estás hablando de 750, 800 metros de altitud. Y te vas hasta otros viñedos en Villanueva de la Jara o los de Pie Franco, cerca de los 900. Tienes una altitud buena, sin ser una altitud extrema, que te limite gran diferenciación de añadas. Es una zona muy buena para conseguir una regularidad buena de añadas y con gran variedad de suelo. Entonces, se puede decir que según cogemos altitud vamos a encontrar las mejores viñas y en las zonas más bajas encontramos las viñas tal vez más... Cada vez tengo un poco más dudas en esto que parece tan evidente. Mira, yo esta mañana he abierto buscando Casilla 2008, porque la foto que has puesto en Instagram es del año 2008, mía. O sea, y he dicho, bueno, yo creo que es del año 2008 o 2009. He dicho, bueno, voy a buscar un vino 2008. Y entre todo lo que guardamos, que estamos haciendo ahora la vinoteca, la bodega para guardar todas las añadas, he encontrado un Clos Logen 2008, el pequeñín de la casa. Y lo he abierto esta mañana para almorzar, no he podido resistir. Y digo, bueno, son viñedos de suelos arcillo-calcáreos a unos 750, 800 metros de altura, menos altitud que Casilla. Y dices, bueno, y Casilla es suelo calcáreo a 850 metros de altura. Y te das cuenta que ya son 11 años de un vino embotellado. Pues Clos Logen, aun siendo así, era un vino que estaba muy bien evolucionado, que había aguantado el tiempo perfectamente, casi igual que Casilla, con la diferenciación de suelos. Yo creo que al final hay parcelas que tienen magia y por el lugar, el entorno, no sé, pues lo que tienen detrás de historia, y es algo mucho más, no es tan sencillo como decir cara norte, cara sur,
700 metros, 800 metros. Yo creo que detrás de una parcela buena hay muchísimas más cosas, como pues eso, composición de suelo, cómo se ha tratado ese suelo, quién ha trabajado ese viñedo, qué ha transmitido ese viñedo, cómo lo ha cuidado. Y todo eso te puede hacer tener un viñedo a 750 metros mejor que otro a 900, por ejemplo, creo yo. Sí, porque luego tú, por ejemplo, eh, todas las parcelas las interpretas por separado, porque al final, si estamos hablando de suelos y altitudes diferentes, tú ahí tendrás un abanico de vendimias y interpretación de suelos tremenda. Ese trabajo en bodega, luego, ¿cómo juegas con él, por ejemplo? Intentas, claro, porque esto es un debate que yo escucho últimamente. Para estandarizar el gusto de una bodega, o sea, no estandarizar, sino para regularizar el gusto de una bodega y ver todas sus parcelas, dentro, cuando empieza el trabajo en bodega, pues el mismo tiempo en barrica, el mismo tipo de madera, o tú ibas jugando, ibas escuchando un poco las necesidades de cada viñedo cada año. Depende Es, lo que quieras sacar. ese es uno de los trabajos dentro de los proyectos o de las bodegas, llamémosle como queramos, para mí a más largo plazo. Nosotros, para que te hagas una idea, actualmente trabajamos, te digo, unas 42 parcelas distintas, contando blanco, contando reto. Y hemos creado nuestro proyecto y continuamos creándolo con nuevas plantaciones en parcelas de no más de 3 hectáreas. La bodega está adaptada a las cubas de fermentación, que todo es de madera, todos son cubas abiertas en fermentación y luego crianza, etcétera, ahora te comentaré. Están hechas, son de 4.000 kilos. Entonces, la mayor parte de nuestro viñedo es 1,5 hectáreas, 1 hectárea y tal, y tenemos unos rendimientos por hectárea de en torno a 4.000. Entonces, creamos un formato de fermentación que se adaptara muy bien a la parcela, a la mayoría de las parcelas, para poder vinificar por separado cada parcela. Durante muchos años, y seguimos en ello, porque me parece que es algo que nunca terminar de tener totalmente controlado, seguimos estudiando cada viñedo, cada suelo, cada añada que da, y vamos aprendiendo. Por ejemplo, Kloslogen, estamos hablando que son un total ahora mismo de unas 8 o 9 parcelas distintas y 2 pueblos diferentes. Tenemos Iniesta, con suelos arcillo-calcáreos, y Villanueva de la Jara, con canto rodado, aluvión. Entonces, vinificamos por separado cada viñedo. Y luego sí que es cierto que ya tenemos unas ciertas parcelas durante 15 años que sabemos que van destinadas, entre comillas, más o menos a un tipo de vino, a Kloslogen. Entonces acabamos juntando, por ejemplo, Kloslogen este año es 15.000 litros en una cuba de madera de 15.000, donde están todas las parcelas de Kloslogen de Iniesta, que es suelo arcillo-calcáreo. Y luego tenemos otra cuba de 15.000 de Kloslogen, de madera también, de roble francés, donde tenemos los 15.000 litros de Kloslogen de Villanueva de la Jara de canto rodado. Separamos lo que son pueblos en el pequeño, que es Kloslogen, del que más cantidad hacemos, por tipos de suelo y por parcelas. Y luego ya decidimos el porcentaje de cada pueblo, de cada tal, que hacemos el ensamblaje. Pero la fermentación se hace separado en casi el 90% de las parcelas, van separados para poder catar en fermentación, ver la evolución del viñedo y tener la posibilidad, si detectamos algo fuera de lo normal o mejor de lo que esperábamos, poder separar antes de juntar a esa cuba de 15.000. Entonces, por eso vinificamos en 4.000 kilos. Claro, estamos hablando de una zona relativamente joven, ¿no? Una zona muy joven, o sea, es una denominación, yo creo que, a pesar de ser joven, es curioso porque es una de las que tiene más extensión de viñedo también de España. Creo que después de Rioja, Ribera del Guadiana o algo así, y La Mancha es como de las más extensas. Entonces, yo algo que me planteo, ¿vosotros a futuro queréis empezar a hablar de términos municipales, de parajes, todo este tema que ahora está tan de moda y que yo creo que es tan necesario, ¿no? Porque como decías tú, un viñedo de Iniesta no tiene nada que ver con un viñedo que tenemos en Villanueva de Jara. ¿Eso es un proyecto a largo plazo o lo van a poner fácil? ¿Eso va a ser factible? Al final yo creo que no debemos perder demasiado tiempo en cuanto a pensar políticamente, burocráticamente, si no lo van a poner fácil o difícil. Y sí que debemos dar pasos como, bueno, ahora mismo yo estoy dentro también de la Asociación Futuro Viñador, donde formamos un total de 26 bodegas repartidas por toda España, Galicia,
Rioja, donde comparto ahora mismo también inquietudes y conocimientos con Telmo Rodríguez, Eulogio de Zárate, Jonathan de Suerte del Marqués, Pedro Guímaro, 26 bodegas repartidas por el territorio español con diferentes costumbres vitícolas, diferentes variedades, todo en común, defendiendo mucho los paisajes, las zonas, los lugares, las parcelas, los pueblos, creando esa riqueza. Y yo creo, nosotros desde el principio apostamos en la bodega por eso, por trabajar por parcelas, trabajar ahora también por pueblos, plantar o trabajar los viñedos en diferentes pueblos. Y independientemente de que se tarde más tiempo o menos tiempo en que nos dejen plasmarlo tranquilamente en una etiqueta, sin tener el miedo a que te puedan, pues eso, echar para atrás esa etiqueta, porque no puedes poner un vino de pueblo tal o una parcela exclusiva de nombre tal. Yo creo que es un trabajo que mucha gente, la que yo conozco, estamos haciendo y además intercambiando ese conocimiento de esas características y al final llegará. O sea, cuando hay un movimiento con tanta gente en común y que además es tan beneficioso para toda la riqueza de nuestro país, al final es muy enriquecedor para las personas, para los pueblos, para todo. Antes o después, burocráticamente, tendrán que entender que es necesario incluso. La inercia les va a llevar a tener que... Exacto. Entonces, va a forzar casi, ¿no? Exacto. Sí. A tomar esas decisiones. Yo siempre pienso en el reino de Bogal, pero bueno, vamos a hablar de Bogal un poco. Venga. Y esto vamos a fardar un poco, porque los valencianos presumen de Bogal, pero es que en la Manchuela hay mucha más Bogal que en Utiel Requena, por ejemplo, ¿no? ¿O me equivoco? Si hay algún valenciano que no se enfade. Que ellos tienen alguna... que está muy bien también, ¿no? No, Pero no pasa nada, pues al final son datos. Eso no... Sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, cuando te vas? Porque entre ya solo mismamente entre Utiel y Requena se ve una diferencia tremenda en las bobales. Entonces ya cuando pasamos, como digo yo, esa montaña y nos vamos al otro lado, ¿qué diferencia podemos encontrar así, a grosso modo, ¿no? En las bobales que encontramos en la Manchuela. Pues vamos a ver. Para mí el trabajo que se hace en Requena me parece igual de respetable que el nuestro, pero también es cierto que muchas veces se dice que es igual, pero no es igual, porque en cuanto a la variedad de suelos, no sería correcto que yo dijese un patrón que fuese común. O sea, a mí me parecen suelos que hay más influencia de arcillas. De hecho, puedes verlo incluso cuando vas por carretera, por muchas zonas, predomina más ese rojo, que también es un cierto nivel de hierro, no todo es arcilla, pero estoy seguro que también tienen sus parcelitas de suelos calcáreos, que lo sé también, habrá suelos graníticos, habrá sulomitas, exacto. Pero para mí es una zona que puede predominar más la arcilla. Por norma general, y digo no todo, porque también tienen sus partes más altas, tal, pero por norma general creo que Manchuela está a una altitud superior, de hecho es una meseta, Manchuela es cuando llegas a una meseta. Y luego, pues más cosas, pues tenemos las hoces del Cabriel, que hace de una barrera natural que influye mucho. De hecho, principalmente cuando llegan tormentas demasiado fuertes, por desgracia, o con granizo y tal, en las hoces del Cabriel rompen muchas nubes y es donde muchas veces, por desgracia también un poco para ellos, incluso en los pueblos que limitan con las hoces del Cabriel, suelen sufrir muchas granizadas. Es más común que cuando te adentras un poquito más adentro en Manchuela, que no son las granizadas tan fuertes. Y luego la viticultura. No es la misma viticultura. Por ejemplo, el marco de plantación de ellos es a 2,50 por 2,50 de forma tradicional, en vaso. Manchuela, desde mis PF, que tienen más de 90 años, mis viñedos de pie franco, son de 2,90 a 3x3. Hay menos densidad de plantación, son cepas mucho más grandes que, por ejemplo, pueden tener ellos, con mucha más vegetación, por lo cual protegemos mucho más el racimo al tener más hoja. También tenemos más racimos por cepa, por lo cual la maduración no es tan rápida, sino que es una maduración más lenta. Las plantas soportan muy bien los veranos con demasiado estrés, porque hay menos competencia en la hectárea, en el suelo. Y lo demás ya es más un tema de prácticas, de viticultura, de tradición de personas, de qué quieres conseguir. Pero sí que, por ejemplo, Utiel Requena lo normal es tener vasos con 7 pulgares, por ejemplo, y yo tengo vasos de más de 80 años o 90 años, como en Pie Franco, con 12.
pulgares, por lo cual la cubierta vegetal es mayor, número de racimos es mayor, maduración es distinta y eso, principalmente eso. Tampoco se trata de decir yo soy mejor, tú eres peor, pero sí Exacto. hay diferenciación. Es diferente, es simplemente diferente y fíjate que es una distancia relativamente corta. A mí algo que siempre me ha llamado la atención es cuando hablamos de viñedos de pie franco, porque al final esto es un ejercicio de reflexión tremendo cuando hablamos de una viña prefiloxérica, porque tus viñedos me contabas que tienen más de 90 años. Sí. Esto es un ejercicio tremendo que estos viñedos ni los ha plantado tu padre, estos los ha plantado tu abuelo, o sea. Exacto. Al final... No, mi abuelo de hecho ya los vio plantados. Exacto, o sea, generación tras generación. Entonces, a mí es algo que me llama mucho la atención y es algo que me gustaría comentar, porque sí que en la zona hay una cosa que ahora lo vamos a debatir, no sé si es buena o es mala, que es el concepto cooperativas, que es algo que impera mucho. Y todo el mundo dice que es algo súper negativo, pero yo pienso que si se le da una vuelta, pues es algo muy positivo. Yo no comparto ese... Lo que pasa es que, bueno, hay que diferenciar de cooperativas a grandes bodegas, por ejemplo. Está mal que esto lo diga yo, joder. Yo creo que vamos a ver, tanto las cooperativas como el modelo cooperativa, como las grandes bodegas que hay en Manchuela, que yo tengo grandes amigos y que colaboro incluso en muchas cosas con ellos. Pero me parece que para cambiar una zona debes de empezar por cambiar al grande. ¿Sabes? Muchas veces vamos en contra porque yo hago 4 barricas y ese hace 18 millones de litros. Ya, pero es que ese que hace 18 millones de litros mantiene a muchas familias en la zona y hace que mucha gente joven siga trabajando en la zona. Sí, que no se paga la uva como en Rioja. Joder, primero tendremos que educarnos y trabajar un viñedo como Dios. La viticultura actual, por desgracia, se está degradando mucho y estamos produciendo algo sin saber qué producimos, solo por volumen. Entonces, para mí el problema no es ni las cooperativas, ni los negociantes privados grandes. Creo que hay que mirar el lado positivo porque yo conozco a muchos amigos míos que están en el pueblo porque trabajan en el viñedo. Plantan viñedo, llevan la uva a cooperativas, llevan la uva a negociantes o a bodegas grandes y ya está. Entonces, no me parece que sea... Luego ya cada uno hay negociantes, o bodegas grandes que son buenas y tratan al agricultor como es debido o justo y otras que no. Pero hay cooperativas que hacen un buen trabajo y hay otras que tampoco, que Exacto. no pagan a sus socios en 2 años. ¿Sabes? Exacto. Entonces, al final, el modelo yo creo que es interesante y rico para la zona, porque ¿crees que yo podría dar de comer a todas esas familias? No, imposible. Y yo prefiero ver la zona llena de viñedo y que se haga un vino, intentar mejorarlo. Yo colaboro con una bodega, la más grande de Manchuela. Llevo 2 años colaborando con ellos. Y vinificando de otra manera, para que ellos sean los primeros que se den cuenta que hay que primar el agricultor, diferenciar las calidades y que se pueden hacer vinos honestos en grandes volúmenes. Pero yo no quiero que ese modelo desaparezca. Eso es algo fundamental que yo creo que es una de las grandes tareas, ¿no? Empezar a hacer entender a las cooperativas, exigir calidad. Y sí, que los rendimientos han dado de comer mucho en la zona. Los rendimientos han llenado las despensas y eran fundamentales. Pero yo creo que es el momento, y es agradecer que pequeños proyectos que cuidan, que tienen esas parcelas, os metáis dentro de esos grandes y empecéis a meterles un poquito ese chip, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? El chispazo es lo que prende la hoguera al final, ¿no? Y fíjate qué poca importancia a veces se le da. Es muy importante. Pero lo que hablábamos antes, fíjate que a pesar de primar el rendimiento, y aquí yo soy un poco ignorante, tú en tu zona, viniendo de una familia que seguramente, no sé, tu familia, por ejemplo, vendía a las cooperativas uva. Sí, nosotros llevamos toda la uva a la cooperativa. Hasta que llegaste tú. Pues tenéis un viñedo prefiloxérico, que me imagino que los rendimientos ahí tendrían que ser mínimos. Bueno, al final son 4.000 kilos hectárea. Al final, yo creo que el secreto, el problema parte del rendimiento, pero parte de un tema político y de estructura política, principalmente. Por esto es muy sencillo. Si tuviese cada agricultor una cartilla, muchos se echarán las manos a la cabeza de mi zona y dirán, este tío está loco. Esto es muy sencillo. Cuando hay añadas de poca cantidad, que escasea, el vino vale muchísimo más. El de las cooperativas, el de los grandes negociantes, la uva vale mucho más y el agricultor cobra por una uva mucho más dinero.
Cuando tenemos estos excesos de producción que tenemos, que la administración no quiere ver porque no le interesa por otros motivos, el vino nunca valdrá dinero, porque habrá excedentes. O sea, aunque sea muy bueno, si hay excedentes, el valor baja. ¿Qué pasa? Nadie le da la gana de poner una cartillita a cada agricultor con tantas hectáreas, tantos kilos. Y cada día que se descarga en una báscula, se tachan los kilos. Y cuando usted ya no tiene número en la tarjeta, en la cartilla, se acabó su vendimia. Y cuando vienen los compradores de Francia, Italia, Alemania, Canadá, cuando tú tengas un 35% menos de cosecha, con una calidad muchísimo mejor, y tengas el mismo número de clientes, porque tus clientes lo vas a seguir teniendo, si no tienes de sobra, podrás pedir más dinero. Y ese agricultor recibirá más dinero por sus uvas, trabajando menos hectáreas y ganando lo mismo. Y la imagen tendrá un valor muy distinto, los vinos de la zona serán muy diferentes, pero hay alguien que sigue permitiendo que se produzcan casi 20.000 kilos por hectárea. No, eso es abrasivo. Uf. Entonces, claro, y el agricultor que hace cada año pagan menos, pues él intenta producir más. Y el vino es peor y se paga menos. Y cada vez hay más vino y se paga menos. Entonces, hasta que no se corte de raíz, pues no habrá valor de zona. Esas viñas, Juan Antonio, ¿qué vida tienen? Porque me estoy imaginando que plantas un viñedo y le empiezas a meter unos rendimientos de 20 kilos, esas viñas se asfixian, ¿no? Llega un momento que se tienen que morir. Al final es sencillo. Al final es como todo este tipo de viñedos se alimenta, se crea y se le hace producir todo pues, con aportes como excesos de abonados, riegos, que no tienen ningún sentido, no deberían, porque el viñedo se ha cultivado toda la vida sin necesidad de riego y la calidad de los vinos serán mejores. Lo que pasa es que ahora para producir más se modifican los marcos de plantación, se modifica todo y se necesita riego, que es algo que no se debería haber permitido, se debería de haber respetado los marcos de plantación tradicionales de cada una de las regiones de España, que todas se mantenían sin aportes de riego, aunque haya añadas calientes, añadas más lluviosas, y no tendríamos este problema del riego, porque el agua es más importante para otras cosas y más necesaria que para hacer uvas como chiquillos. Entonces, el viñedo se cría de una forma muy rápida, a base de abonos, agua, tratamientos, estiércol, todos los años, tal. Pero al final es como un niño. Un niño tú de pequeño, con 4 años, lo puedes ver grandote, el grandote de la clase, que te parece que puede con todo, y tú empiezas a sobrecargarlo. Y en vez de llevar una mochila de 2 kilos, como lleva un niño, o de 1,5 kilos, le pones, como lo ves grande, le pones una mochila de 8. Pues ese niño, cuando tenga sus 18 años, que es cuando debe estar en su momento más fuerte y realmente empezando a ser un hombre, bueno, hasta los 18 no somos ninguna. Pues, antes sí, ahora no lo sabemos lo que pasa a los 18. Exacto. Entonces es cuando eso empieza a tener problemas de espalda, de rodillas, de articulaciones, problemas tal. El viñedo pasa igual. Ahora mismo, yo recuerdo la primera espaldera que se plantó en Manchuela, lo recuerdo como si fuese ayer. Hace 20 años, cuando yo iba a empezar mi proyecto, si tú ves un viñedo mío de 40 años de Closlogen, está tremendamente más joven que ese viñedo de 20. Al final empiezan a tener muchos problemas de mortandad, porque al final creas muchos desequilibrios en el propio viñedo. La raíz no está lo suficientemente desarrollada como su parte aérea, ni lo que produce en la parte aérea, por lo cual es imposible que pueda trabajar de una manera correcta esa planta, que no tiene soporte abajo, ni además es una planta que se ha hecho a tener unos mínimos sufrimientos, a saber sobreponerse a situaciones adversas. Al final son viñedos que... Pero bueno, también es cierto que son gratis, también hay que hablar de eso. Esos viñedos se regalan los derechos, se dan ayudas por poner chardonnay. Yo por poner albilla no tengo derecho a tener una ayuda, que no la quiero, porque nunca he hecho nada con esto. Pero se promocionan estas Da variedades. rabia, ¿no? ¿Sabes? Da Pues rabia sí, porque yo ahora estamos empezando la parte del proyecto de reproducir otro proyecto en viñedo, porque tenemos un viñedo muy antiguo y tenemos que crear algo para el futuro. Selección de suelos, volver a plantar parcelas
para de aquí a 30 años, mis hijos, si siguen con el proyecto, tengan un proyecto como el que yo encontré, con viñedos de más de 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final te das cuenta que tú pides derechos o ya está, y como es en vaso, como es viñedo en vaso, que no es de reestructuración ni de mejora de viñedo, no tienes derecho a ayudas. Y como no es Chardonnay ni es Cabernet Sauvignon, tampoco. Joder, eso es una vergüenza, ¿eh? Pues así es. Eso es denunciable. Y ese es el panorama agrario que hay. Tú pones Albilla y te dicen, ¿qué coño es eso? Eso no es mejorante. Sí, claro, porque en la zona se replantó muchísimo Cabernet, Merlot, algo de Syrah también, ¿no? Algo de Syrah mucha. Garnacha. Syrah se puso mucha y luego... Mucha también, ¿no? Sí, 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 sí. Todo esto, si al final, si no hubiese sido por estas subvenciones, no habría ni una espaldera, porque el agricultor no habría tenido dinero para poner los postes, alambres, esas densidades de plantación tan bestiales de 2.500 plantas por hectárea. Pero todo eso se regalaba. Entonces, empezaron a crecer que yo tengo viñedos míos rodeados por los 4 costados de espalderas. ¿Y esa gente que plantaba esas viñas, era gente de la zona que reinvertía o han venido grandes empresas de fuera a generar esa cantidad de kilos para hacer dinero? No, principalmente, es cierto, principalmente es gente, hay excepciones, pero principalmente gente de la zona que ha pasado una cosa. Estaba la familia agricultora de toda la vida, el hijo que, bueno, pues al final todos nos tenemos que ganar la vida, está claro. Y el hijo, pues bueno, que se encuentra que hay unas ayudas que por hacerse joven agricultor le dan X dinero, por plantar viñedo en espaldera, por reestructuración le dan X más, por plantar esta variedad le dan X más, y hacen números el joven, el hijo, y dice, joder, que esto sale gratis, que esto es negocio. Entonces, con el dinero del padre, de toda la economía agraria, de toda su vida, más estas subvenciones, ahora mismo los agricultores que hay en la zona que tienen estos viñedos, el 80% son gente de mi edad, 40 años, 40. Yo no los tengo, pero bueno, 40, 40 y tal, que lo miran como, no miran que tienen viña, es un negocio, o sea, es tantos kilos por hectárea y tantos costes por kilo. O sea, le sopla 3 mierdas hacer un vino de calidad. A mí, una conversación con una persona me dijo, dice, mira, yo produciendo a 15.000 kilos hectárea, aunque se me muera la viña y la tenga que arrancar a los 20 años, me da igual. Porque no le ha costado nada, es todo beneficio. Eso es una pérdida de identidad en la zona terrible, ¿eh? Que se pues debería... ese es el problema, al final... ¿Dónde está la DEO ahí para proteger eso? Uy, la DEO en eso no tiene poder. Eso la DEO no tiene poder ahí. Pues debería tener poder en todo el ámbito territorial. Al final, todo esto ya es un tema muy político, de organizaciones agrarias. Ten en cuenta que al final hay muchas empresas que comen de esto, el que pone los postes, el que vende los postes, el que pone el alambre, el que monta el riego, el que vende el estiércol, el que vende el abono. Al final es una pelota y es así, es la realidad. Y el raro eres el que trabaja como tú has visto Manchuela hace 20 años o 25, ¿sabes? Tú eres el extraño, que vendimias a mano, que sigues yendo con la gente a vendimiar a mano, que no tienes riego, que tienes vasos que producen 4.000 kilos hectárea, etcétera. Así es muy difícil al final sentar, ¿cómo decir? Sentar una piedra donde los que vengan vayan construyendo algo fuerte y crear una zona de prestigio a nivel nacional y mundial, porque de Manchuela se pueden hablar de 5 proyectos, o sea, es que no hay más, o sea... No, entonces, esto lo que me estás diciendo, vais a contracorriente y cuesta arriba, porque sí. el futuro... Al final, yo cuando comencé, cada frase que decía para presentar mi proyecto me restaba interés a cara al que hablaba. Claro, era un proyecto en el que yo arranqué, sobre todo viajando a Estados Unidos, porque me di cuenta que en España yo empecé diciendo, bueno, pues es una bodeguita familiar de Manchuela. Manchuela, a mí esa zona no. ¿Qué variedades? Entonces estaban los famosos Syrah, yo tengo Syrah, Cabernet, Tempranillo, que bueno, Tempranillo Boom Boom, que fue la leche. Suerte que han salido malos y no hay. Y se han dado cuenta que esa planta no ha funcionado. Pero, y decías, ¿qué variedad? Bobal en Manchuel. No, yo he probado Bobal hace muchos años, no te molestes. Y no te dejaban abrir la botella. Tenías que ir a una zona, tenías que irte a Estados Unidos, que allí te decían, bueno, abre. Ponías una copa, él cataba y luego te decía, háblame. Y entonces era lo opuesto. Decía, soy de Manchuela. Y el tío decía, ¿qué es Manchuela? Exacto. Como que era algo nuevo. La gente tenía ganas de aprender y de dar valor. Y les hablas de Bobal,
Pero bueno, ya si llegabas a hablarles de Moravia Agria, ya la gente se loca, ¿no? Ah, además fue muy curioso porque las primeras añadas, las primeras etiquetas que hacíamos, Moravia Agria, bueno, Albilla tampoco en su momento estaba autorizada en la de Manchuela porque no era una variedad mejorante. Eran variedades supuestamente que lo único que hacían era influir en hacer vinos de mala calidad en la DEO. Entonces, yo cuando empecé a hacer buena pinta, que era Moravia Agria y un poquito de garnacha tinta, no tintorera, yo ponía en la etiqueta garnacha y otras. Porque garnacha sí estaba autorizada, pero Moravia Agria no. Hasta que en la segunda añada, 2010, creo que fue, 2010, Robert Parker, Nel Martin, me puso un 93 plus o un 94. Y entonces decía, joder, qué finura la garnacha, qué elegancia. Y ya dije yo, mira, no es garnacha. Sorpresa. Digo, es Moravia Agria. Digo, y me parece, me da tristeza que algo que tenemos únicamente nosotros realmente, que habrá en otros sitios seguro, que realmente no sabemos ni de dónde viene esa uva, que no aprovechemos esas cosas porque el resto no lo conozca. Si eso puede ser nuestro filón, lo que me pasaba a mí con el Bobal. Joder, ¿dónde voy yo con un Cabernet de Manchuela a vender a Estados Unidos? Pensaba yo, con 24 años. Que se ríen de ti al final. Te Sí, dicen, sí. qué especial es esto, ¿no? Claro, pero si yo a mí los Cabernet de Burdeos me encantan. Pero yo hacer un Cabernet aquí o un Syrah, pues vale, pues con todo mi respeto, pues pueden estar buenos y a gente que le gusten. Pero yo me bebo los Syrah del Ródano normalmente. Entonces, yo aposté un poco por ir en ese contracorriente, que yo creía que te podía hacer un poquito un hueco de exclusividad, de algo diferente y de algo puro de tu zona. Y crear así un poco de valor. Qué guay, qué guay. ¿Tú crees que la Moravia Agria, o sea, buena pinta algún día se podrá emplazar en la posición, por ejemplo, de parcelas tuyas como Pino o como La Estrecha? ¿Hay futuro? Sabes mucho, ¿eh? Bueno, está ya embotellado, un 2018. Sale al mercado, saldrá, pues eso, final de verano, septiembre, algo así. Y no sale como Pino, no sale a la altura de Pino Estrecha, sale por encima de ellos. Toma ya. Y Bombazo, es un vino es un vino, fíjate, no en contra de mí, pero bueno, sí que no soy muy de cupajes de variedades, porque intento siempre, de alguna manera, es algo por criterio, por filosofía, no es ni correcto ni no correcto. Intento siempre intentar sacar el mayor partido a la variedad de una forma pura, sin tener que tocar o retocar con otras variedades. Es una manera de ver el vino. Y sin embargo, en este es un 80% es Moravia Agria, 85% es Moravia Agria, y luego lleva un poquito de Bobal, el resto es Bobal. Bobal, que es una parte de Estrecha. Oye, esto es una noticia bomba, ¿eh? No está ni la etiqueta, está embotellado ya, a falta de poner la etiqueta, de etiquetar, te haré llegar unas botellas. Y para mí el vino es algo que yo llevaba buscando durante mucho tiempo. Yo todos los años tengo cosas en la cabeza que hacer, que conseguir. Estamos haciendo con blancos otras vinificaciones que saldrán más tarde. Y es hasta que dices, joder, ya he encontrado lo que llevaba buscando mucho tiempo. Es mucha más finura, elegancia, sutileza. Pero bueno, yo estoy muy contento con él, ya, saldrá en breve. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Se puede decir? Ponce, tal Ponce, cual. tal Va cual. un poco, va dedicado sobre todo pues al nacimiento de mi hijo, que tiene 1 año y medio. Y bueno, va un poco dedicado a él, porque Paula, su hermanita, ya tiene el de Paula, de Monastrell. Y un poquito, pues bueno, con el nacimiento de Darío, y no solo por eso, sino porque quería encontrar algo muy especial. Entonces he decidido poner el apellido nuestro tal cual, Ponce, que siempre, bueno, pues se nos ha dicho eso, que estábamos un poco obsesionados con la finura o la elegancia en Manchuela, que en Bobal era muy difícil de encontrar y tal, en nuestra zona. Y yo estoy contento, ya llevo unos meses en botella, evoluciona bien y creo que será una sorpresa grata. Porque tu pequeña tiene un vino hecho con Monastrell de Paula, ¿no? Sí, exacto. Es una excursión que haces a Jumilla. Eso empezó así.
Eso empezó un poco, pues como digo, pues la curiosidad, la juventud, las ganas continuas de hacer, que las seguimos teniendo igual. Y en el 2012, un señor que tiene una bodega en Jumilla, en la zona de Jumilla, me propone que le eche un cable, que su enólogo se ha ido, que le vinifique, que le haga el favor, que eran 300.000 kilos en su bodega, pero que económicamente él no estaba bien para pagarme y tal. Yo digo, mira, nos podemos entender de la siguiente manera. Yo te vinifico y tú me digas que yo elija 4.000 kilos de uva, más fue muy bueno, que elija 4.000 kilos de uva tuyo, lo vinifico, lo meto en barrica y hago mi propio vino. Y me dice, excepto el Petit Verdot. Digo, perfecto. Digo, el Petit Verdot tuyo, Entendemos. puedes estar tranquilo. Entonces tenía un viñedo de Monastrell muy interesante, muy viejo, tal. Tenía mucha curiosidad, ya había trabajado en algunos proyectos con Telmo en algunas zonas, algo de Monastrell, era algo que me gustaba hacer, me apetecía. Y dio la casualidad también que fue en el año de nacimiento de Paula y decidí ponerle de Paula. Siguiente añada, mi amigo José María de Casa Castillo me dejó hacerlo en su bodega, en Jumilla, 2013. Vinifiqué allí, le compré uva, vinifiqué allí. Y luego ya seleccioné unos viñedos en la zona de Jumilla límite con Albacete, una zona muy alta, de mucha altitud, más de 900 metros, monastrales muy viejos, suelos calcáreos. Y comencé ahí a trabajar colaborando con un agricultor hasta este año, que hemos comprado un viñedo de 3,5 hectáreas en Manchuela, suelo muy calizo, calcáreo, y ya el de Paula ha cambiado de etiqueta por eso, porque antes no era uva nuestra y llevaba una etiqueta totalmente distinta en las letras. Ahora que el viñedo es nuestro, entra dentro de la misma tipología de letra, etcétera, de la bodega. Ya es de casa. Exacto. Aquí tengo apuntado además otras 2 uvas locales que estás también luchando un montón por recuperar, Marisancho y Pintilla. Joder, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo en mi vida he oído... ¿Esos son uvas con identidad propia o se le llama una...? Marisancho es una uva que también se le llama, dependiendo de cada zona, pardilla, verdil, dependiendo de la zona. Es una uva que nosotros, estas 2 variedades, nosotros las hemos tenido, trabajamos, por ejemplo, la parcela de Estrecha, al final es una parcelita de 1 hectárea, 1,2 hectáreas, de más de 75 años, y es un viñedo muy tradicional, es en el que conviven diferentes variedades en la misma parcela, como se plantaban antiguamente. Entonces te encuentras cepar de Pintilla, que también se le llama Pintaillo, Balancín, que es una variedad muy curiosa, que yo no sé muy bien su origen, cuál es, genético. Y luego te encuentras blancos, que yo al principio pensaba que cuando fui a Villamalé a ver las albillas, pensaba que iba a ser albilla lo que yo tenía en estas uvas, en estas viñas, y te encuentras blanco, que es Marisancho, que tiene su significado porque en Manchuela hay un pueblo muy cerca del mío, Madrigueras se llama, y era un pueblo antiguamente en Manchuela, antes de las cooperativas, en los años 40, una cosa así, en los años 30, años 40, era un pueblo muy conocido. Creo que se nos ha cortado un segundo. A ver. Ahora ya. Ahora, esa uva yo creo que se fue repartiendo por diferentes pueblos de la zona a través de ese pueblo que era el que compraba uva a otros pueblos. Y en ese pueblo sí que hay plantaciones enteras de Marisancho. Y bueno, pues sí que siempre tenemos curiosidad estamos plantando albilla, injertando con selección masal. La bodega nueva, todo lo de alrededor lo hemos injertado, es el primer viñedo de albilla en Villanueva de la Jara. Injertado, selección de masal nuestra, injertado por mi padre, mi hermano y yo. Y ahora el proyecto de la bodega empieza eso. Volver a plantar viñedos, plantar moravia agria, más garnacha, tener una continuidad de proyecto. Sí, qué bonito, porque cabe destacar que tu padre sigue al pie del cañón y contigo. O sea, ha habido como un relevo generacional adaptándose a la nueva generación, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, al final él ha confiado, es la persona yo creo que más ha confiado en el proyecto, más ha confiado en mí. Lo hemos pasado muy mal, porque ten en cuenta, empezamos a vender en 2006, la añada 2005, y en 2007 está ya la crisis. Empiezas a pasarlo mal, 2007 granizó muchísimo y perdimos el 40% de la cosecha. Entonces andábamos muy mal económicamente porque queríamos avanzar y costaba mucho. Ahora viene esto, pero bueno, esta situación es muy complicada, pero para nosotros es
más llevadera. Y bueno, pues juntos hemos pasado momentos muy, muy difíciles. Creo que los dos nos hemos tenido que adaptar el uno al otro, el otro al otro. Creo que hemos tenido las discusiones que merecen cualquier proyecto de este tipo y las diferencias. Pero bueno, al final creo que hacemos un buen equipo. Mi padre en el campo es fundamental, porque es cierto que yo ahora en esta situación estoy casi todos los días y con él y tal. Pero bueno, mi padre un poco son mis ojos cuando yo no estoy, por ejemplo, en vendimia. En vendimia el viñedo, quien controla a la gente, que todo salga bien. Yo hablo con él, vendimiamos esto, hacemos así y tal. Y él es el que ejecuta gran parte del trabajo del viñedo. Y eso, ¿con quién vas a confiar más que tu padre? Al final Sí, eso, es así. y sobre todo la experiencia. Juan Antonio, Mira, se ha pasado la hora ya prácticamente, pero nos queda una Bueno, cosa. El invitado siempre anterior que viene nos deja una pregunta para el siguiente sin saber quién es. Entonces te va a tocar un regalito para el de mañana. De momento nadie se le ha ocurrido a lo broncano preguntar que cuánto dinero tienes en el banco y que cuándo ha sido la última vez que... Ya sabes. Entonces, las preguntas están siendo buenas, Entonces, sí que es verdad que Fernando Huidobro, que es el presidente de la Academia Gastronómica, lanzó una pregunta ayer a Lala Noguera, que es una especialista en agaves de México. Sí. La conexión iba fatal y se cortó y no se la pudieron hacer. Y era una pregunta muy chula, porque la pregunta era que cómo ve en su país actualmente la influencia de la cocina española. Entonces yo la voy a adaptar y te voy a decir que si los vinos españoles están teniendo algún tipo de influencia fuera de España. Vale. Bajo mi punto de vista, creo que tenemos una gastronomía muy, muy buena, al igual que los vinos, pero creo que nos queda muchísimo trabajo aún por hacer para tener realmente la repercusión y la presencia que merecemos tanto gastronómicamente en la comida como en los vinos. Por ejemplo, Italia está muy extendido a nivel mundial en la influencia de ellos. Nosotros creo que la gastronomía, tanto el vino, estamos haciendo un trabajo en muy corto tiempo, pero muy intenso y cada vez se siente más en Japón, por ejemplo, que estuve este año, hace poco, Estados Unidos. Pero lo esperanzador y lo bonito es que creo que tenemos aún muchísimo camino por hacer y por llegar a una influencia muchísimo mayor. Pero sí, estamos poco a poco, sí que estamos cada vez en más restaurantes de tapas, en cualquier rincón del mundo te encuentras tal, y de más influencia española, sí. Qué guay. Y te toca dejar un regalito, una pregunta para el invitado de mañana sin saber quién es. Vale. Esto es una putada. ¿Pero es del mundo del vino? ¿Es de enóloga o del mundo del vino? Es del mundo del vino, vinculada muy a la viña. Vale, pues vamos a ver. Una pregunta que además últimamente se le dice mucho. ¿Qué porcentaje destinarías tú en un vino al elaborador y qué otro porcentaje destinarías a la uva o al viñedo? Vale. La influencia. Perfecto. ¿Qué pesa más y en qué porcentajes? Elaborador y al viñedo. Perfecto. Interesante. Además, Yo creo que va a molar cómo la responda porque, bueno, ya verás. es que como me has dicho que está vinculada a la viña y que también tiene que ver con el vino, es una pregunta que a los que estamos vinculados en la viña y también elaboramos vino, es una pregunta muy que tiene Sí, doble. es un poco puñetera también, ¿eh? Bueno. Pero bien, me gusta. Juan Antonio, que un placer haber compartido esta hora contigo. El placer ha sido mío y ha pasado volando, la verdad. Sí, pasa rápido. Estamos en contacto y serás de los primeros en probar el nuevo vino que saquemos al mercado. Ese Ponce. Lo probarás en primicia. Pues un placer. Oye, cuídate mucho, que todo siga bien y a ver si salimos de esta. Y hemos decidido que cuando salgamos de esta vamos a hacer una macro fiesta, todos los que participan en estas charlas, y nos tenemos que dar un homenaje de estos que solo nosotros sabemos hacerlo. Así que... Y que no me entere yo que vas a Tarancón y no nos llamas para visitarnos, ¿eh? Sí, os prometo. Tengo una ruta bastante maja por allí que hacer y estáis en la lista. Pues esperemos vernos. ¿Vale? Juan Antonio, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Ismael. A ti, un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao, chao. Siempre se me olvida, antes de que os vayáis, todos los vídeos los estamos guardando en un canal de YouTube. Yo tuve vino.
Allí podéis acceder a todos los vídeos que se graban y todas las charlas las tenéis ahí registradas. Así que nada, me despido y mañana le paso el relevo a mi queridísima Eva. Un abrazo muy fuerte.